Bienvenidos a otro episodio de Pokerric, el podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, un verdadero talento mexicano que está dejando su huella en la industria de los videojuegos. Se trata de José Antonio López Escalera Argueta, un desarrollador que ha llevado su pasión por los videojuegos a otro nivel, creando experiencias únicas y auténticas que conectan con los jugadores de todo el mundo. Vamos a descubrir qué se necesita para crear un videojuego desde cero y el cómo ser parte de esta industria en crecimiento en México. Demos paso a nuestro invitado. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a este podcast. ¿Qué tal, mi buen Poké? Todo de maravilla aquí, ya sabes, luchando por la vida. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias también por preguntar. Estoy emocionado de tenerte en este capítulo del podcast. Ya nos habíamos tardado sin duda, amigo, pero se logró y te lo agradezco mucho. Quiero comentar para los que no te ven que traes puesto una gorra con el logotipo y personaje emblemático de Lucha Master, Lucho el Ajolote. Y también platicábamos antes de iniciar la grabación que es el cumpleaños de tu videojuego. Sí, justamente ahora sí que lo lanzamos el 22 de septiembre ahora sí que del año pasado. Bueno, para los que no sepan, 2023, por cualquier cosa extra. La verdad es que ha sido algo muy maravilloso. Créeme que es muy bonito esto de los videojuegos, ¿eh? Créeme que sin duda es algo que no cambiaría por nada. Y estamos hablando del juego Lucha Master Sticker Manía. El género al que pertenece es acción y aventura, pero lo mejor de este juego es que está lleno de lucha libre. Tanto escenarios como personajes, ¿no es así, mi buen José? Sí, exacto. Ahora sí que yo creo que totalmente los mexicanos estamos muy marcados por esta situación de la lucha libre, ¿no? Yo creo que está muy marcado en nuestra vida, nuestro color, así que nuestro folclore, el sabor, yo creo que nos enmarca completamente y creo que la lucha libre tiene que llevarse de la mano. Entonces creo que era un paso nada más moverle tantito y que saliera en videojuego. Sin duda tienes razón, pero hay que contar que ser un todólogo no debe de ser fácil, ya que en tu organización eres el CEO de la desarrolladora que se llama Escalera Games, también eres el editor, y con esa carga de trabajo el estrés debe de estar al máximo. Pero también demuestra que cuentas con varias actitudes. Algo que tengo en la memoria como anécdota fue conocerte en el evento del EGS. Te encontrabas en tu stand enmascarado, promocionando tu juego, y en la mesa tenías un trofeo en forma de ajolote que llamaba mucho la atención, y esa era una de las razones para que te acercaras a preguntar cómo lo obtenías. Ajá, es que mira, a final de cuentas yo creo que siempre cuando estás haciendo las cosas que amas, creo que lo disfrutas más y el poder compartirlo con la gente y con la comunidad, el poder estar, pues ahora sí que bien, es parte de que se brinda todas estas cosas y pues yo creo que no sé, a lo mejor yo lo estoy cumpliendo como mi sueño y el poderlo compartir con otros, pues siempre tiene que haber algún regalito, siempre tiene que haber pues un detalle y algo que te decante de una manera diferente. Entonces yo creo que pues sí es un videojuego que había guamazos, pues necesitas sacar un trofeo, ¿no? O sea, que valga la pena el asunto. Sí, claro. Oye, cuéntanos cuál era el reto que tenían que cumplir para llevarse ese trofeo. Para el trofeo en sí hicimos una competencia, llegaron 60 jugadores ahí con nosotros que estaban así que enmarcados, hicimos un torneo. Este fue como tal de el juego nuevo que ahorita estoy trabajando, se llama Mighty Lucha. Pues a final de cuentas lo aprovechamos como demo, también como tester para que estuviera con la gente, para que notáramos más los detalles y era conforme, ahora sí que eran partidas rápidas, sencillas, era lucha libre. Ahora sí que le ganas a 3 caídas, el que pierde las 3 caídas, pues ahora sí que pasaba el ganador. Así hasta que al final acabaron quedando solo 2 personas y pues ahora sí que uno acabó siendo el campeón y se llevó el trofeo. La verdad es que mucha gente, la verdad es que reaccionó de maravilla. A la gente le ha gustado el juego nuevo, entonces creo que vamos encaminados a crear algo que valga, ahora sí que valga mucho. Creo que eso es algo que se tiene que lograr sin duda alguna. Sí, claro. Ahora vamos a profundizar un poco sobre el personaje Lucho. ¿Qué te inspiró para utilizar a un ajolote en Lucha Master? Sí. Sí, pero sí que la inspiración completamente con Lucho fue una situación que escuché una leyenda de, pues ahora sí que de entre tantas cosas que hay en Xochimilco y demás, que el ajolote es uno de los animales que es un dios de carne y hueso y que se encuentra entre nosotros. En esta misma leyenda mencionan que él, pues ayudó a otro dios para que pudiera escapar del dios Huehuecoyotl, no es cierto, Huehuecoyotl, no, del dios. Es el dios del viento, se me fue ahorita el nombre. Ahorita me acuerdo, Hecatl, creo que es. Sí,
el 10 del Vieto, ahorita no me acuerdo, él se tenía que escapar, y justo más bien, él era el cazador, era Hecatl, y el que se quería escapar era el Xolotl. Él ayudó entre las formas, y el ajolote le ayudó para que se transformara en uno, y quedó con esa virtud de que se pudiera quedar, ahora sí que con ahora sí que habilidad de poderse regenerar, de poder hacer más cosas, de que pues es un dios. Entonces, yo siempre en el juego que quería, realmente soy fanático de la lucha libre, me gusta mucho todo este folclore, este sabor, siempre he considerado que los mexicanos somos luchadores, que portamos una máscara o que a lo mejor la cabellera nada más, pero siempre estamos luchando, estamos avanzando, y para que en el videojuego quedara, yo quería que sí o sí quedara un luchador. Pues tú sabes, son los héroes de carne y hueso. Ahora sí que el santo contra las momias, Blue Demon contra las arañas y demás monstruos. Pero a final de cuentas necesitaba que quedara un animal que fuera enmarcado, que quedara entre nosotros. Y el momento que escuché la leyenda y al ajolote le dibujé ahora sí que una máscara de luchador. Ahí en ese momento nació Lucho, quedó empalmado de una forma tan distinta que dije, vaya, este tiene que ser el personaje, este es el personaje que va a representar a México para que lo puedan ver en muchos lugares más y que queda acorde con todo lo que va con la ideología que yo tengo realmente. Realmente te escucho como un gran apasionado. Y no solo eso, todos podrán disfrutar de tu juego y convivir contigo en los siguientes eventos para tener una experiencia completa. No dejaré de mencionarlo, la verdad es que es un juego muy mexicano que genera fuerte conexión con los jugadores. Aparte de esto, hay una mezcla de lo mitológico y la lucha libre. A propósito de esto, ¿cómo equilibraron estos dos elementos para que tu idea se plasmara en el juego y fuera atractiva para los fanáticos de los videojuegos? Pues fíjate que ha sido una cuestión difícil, pero yo creo que a la vez de hacerlo difícil también es sencillo. Yo me he dado cuenta más que nada de los detalles que tiene México. Creo que esa es la inspiración que tengo para hacer los videojuegos. Naturalmente en estos mismos juegos tenemos muchas raíces, tenemos pues que nuestras pirámides y demás, y siempre, o sea, no sé por qué pasa esto, pero siempre en los juegos nos enmarcan como, los güeyes de las pirámides, los güeyes que tienen estas raíces, y sí, o sea, sí lo somos, porque la verdad es que sí, me encanta, pero tenemos muchas cosas más. Yo creo que tenemos muchas otras leyendas, tenemos muchos mitos, tenemos tantas tradiciones que yo creo que el poderlas empalmarlas, el poder platicarlas a la gente, ahora sí que plantearlas en un videojuego es algo, créeme, que es sumamente sencillo y que se cuadra como si fuera magia, o sea, porque después de todo son algunos ligeros detalles que se tienen que agregar para que ahora sí que se haga la conexión completa. Pero creo que eso es lo que ahora sí que desempalma todo. Yo te puedo decir que en ese sentido no he trabajado mucho. La verdad es que me he enfocado y he tenido la suerte de que México es maravilloso y que te encuentras tantos mitos, por ejemplo, de que de repente sale la Llorona y que el Charro Negro y muchas cosas así, y que dices, órale, no, pues la verdad es que sí tenemos tanta cultura, tenemos todas estas cosas que también se prestan para un videojuego, ¿eh? O sea, realmente al ponerte a buscar, al ponerte ahora sí que a saber de toda la cultura que tenemos, creo que solamente era una cuestión de dibujarla y a ver cómo funciona, a ver cómo sale. Sí, sí, me imagino. Hablando de leyendas, hay un dios de las bromas de origen mexica llamado Huehuecoyotl, espero haberlo pronunciado bien, quien es uno de los villanos principales en Lucha Master. Platícanos sobre su integración en el videojuego, por favor. Sí, justo, ahora sí que de Lucha Masters Stickermanía, después de todo quería que fuera un juego más sencillo, o sea, quería que fuera ahora sí que algo para que los niños pudieran jugar, pero que también algunos adultos que lo notaran, que vieran todas estas, pues como te digo, nuestras raíces. O sea, tenemos tanto por dar, tenemos tantas cosas por ver. Y me acuerdo mucho que en ese momento estaba el auge muy marcado por Loki, la serie, la de Disney, Sí, claro. y pues ahora sí que marcan que el dios nórdico y que todas estas cosas, y pues te das cuenta que en México también tenemos uno, o sea, tenemos todas estas cosas y que a final de cuentas, pues es magia, o sea, te repito, yo creo que si te fijas en las cosas que tiene México, pues solitas, ahora sí que solitas se empalman, ¿no? Y el ponerle en este videojuego me dio el margen y el auge para poder decir que pues sí tenemos todo ese poderío para poder hacer las cosas que yo creo que a final de cuentas se pueden enmarcar de una manera que tanto niños como adultos lo puedan comprender. Que bueno, también yo posteriormente siendo jugador lo empecé a hacer difícil, algunos niveles no se volvieron complicados, pero
detalles de la vida. Entonces, realmente lo que deseaba con este juego es que quedara algo enmarcado con todas las tradiciones que tiene México, y pues entre esas, pues como te decía, nuestras raíces tienen que estar ahí muy marcadas, y yo creo que un dios desconocido como este quedaba perfecto para que pues se brindara que es una broma, o sea, que es un juego. Un videojuego es para eso, para jugar y que no se tome del todo tan en serio, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y gracias a estas referencias del juego nos orienta a conocer un poco más acerca de nuestras raíces, pero también otro de los elementos culturales que ocupaste fue la lucha libre mexicana. Algo icónico en nuestro país que supongo significaron desafíos que enfrentar para ustedes al momento de hacer la recreación de los luchadores reales e incorporarlos al juego. Sí, fíjate que, bueno, te digo, yo creo que he corrido con mucha suerte en la vida. Eh, pues yo creo que cuando empiezas a hacer las cosas que amas, muchas otras personas lo notan. Y entre estos casos tenemos al luchador Octagón, o sea, su nombre completo y su imagen nos la prestó para que pudiéramos participar. Es una situación muy curiosa con él, lo conozco desde hace un buen rato. Él era un cliente nuestro, yo tenía un restaurante de lucha libre. Wow. Pues ahora sí que nosotros lo atendíamos, era divertido, así conocía a muchos luchadores, y pues igual con esta misma pasión que siempre he dicho, que un mexicano siempre va a ser un luchador, siempre tiene muchas cosas por dar. Me acuerdo que él estuvo en ese proceso cuando yo estaba aprendiendo a programar, cuando estuve empezando a desarrollar las cosas, y me acuerdo que le mostré mi primer videojuego para que se mostrara. Y me acuerdo que él fue el que me dio la patada y me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a una exposición, que lo muestres, que la gente lo vea, que lo juegue y a ver qué tal. Me acuerdo que esa vez pues fuimos a la mole, Wow. me llevó a la mole para que estuviéramos jugando, que la gente conociera, y fue cuando decidí que realmente tenía que hacer videojuegos, tenía que dedicarme de pleno, ahora sí que a poder hacer estas cosas, que mis metas, mis ideas se transformaran en estas cosas, que realmente tenemos mucho más por dar, que no era solamente pues, el mantenerse a lo mejor en un juego que era nada más para mí, para a lo mejor los comensales, sino que ahora sí que para que muchas otras personas en el mundo lo pudieran jugar, que se diera a conocer, y justo que la lucha libre pues tuviera más auge, o sea, porque naturalmente, bueno, sí es popular, tiene mucho sentido, pero a lo mejor no es conocida, no sé, digamos en Turquía, a lo mejor no es conocida en, no sé, en Francia o cosas así, pero un videojuego puede llegar a romper esos paradigmas y puede seguir avanzando y creciendo, tanto que, pues, ahora sí que digan, no, es que Octagón lo conocemos de aquí y en China. Entonces, Claro. bueno, sí es popular, es muy popular, Claro. la verdad es que, o sea, bueno, sí, pero justo de estas mismas cosas creo que se brinda una situación muy peculiar, muy, así que, ¿cómo decirlo? Muy, es que no encuentro la palabra exacta. No sé, muy, cuando se empalma muy bien, es que no encuentro, que embona, o sea, como si fuera un, no sé, llamemos Tetris, que va embonando Ok. cuadro por cuadro, y embona bien. Ahora sí que justo ese tipo de cosas van haciendo que funcione y que funcione todavía mejor. Te digo, yo creo que los detalles, a lo mejor he corrido con esa suerte. Yo creo que he presentado mi proyecto para las personas correctas, entonces creo que vamos por muy buen camino. Entonces, te digo que difícil. Es no aventarse, o sea, es dar el paso, es aprovechar y decir, oye, ¿sabes que hay que intentarlo? El no, ya lo tienes. Entonces, ya, si te dicen que sí, pues mira, te sale todo de maravilla. Oye, pero qué sorprendente. Y gracias por compartir con nosotros esa anécdota, que nos permite conocer el tipo de persona que es Octagón, quien confió y tuvo también la visión de éxito en tu proyecto. Hoy ambos, sin duda, deben de estar orgullosos de hasta dónde ha llegado Luchamaster. Pero esto es solo parte del inicio de tu historia. Recordemos un poco de cómo viviste tu primer evento en La Mole, un lugar que tiene bastante presencia de jugadores de videojuegos y donde tu ubicación permitía que tuvieras una mayor visibilidad. El tiempo que estuve ahí contigo, me di cuenta de que cada uno de los jugadores que pasó a tu stand disfrutó bastante del videojuego. Sí, es que fíjate que afortunadamente a la gente le ha gustado el juego, la gente ha sido muy grata con nosotros. Claro que tiene sus errores, porque eso es, pues es natural, es un videojuego que seguía en desarrollo, que sigue con cosas. Este es el primer juego. No sé, yo según me acuerdo que nos viste también en la primera EGS, Así es. si no mal recuerdo, Así es. a ti te tocó conocer la parte de Lucho justo enmascarado cuando era más chiquito, Sí, exacto. que no tenía estos detalles. A final de cuentas ese yo ahora sí que fue un proceso difícil porque fue arduo trabajo.
Como tal, yo había sacado un Kickstarter y ese Kickstarter, pues como tal, no se logró la meta, pero al final, en lugar de deprimirse, porque bueno, claro que es un golpe duro, dices, es que ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy trabajando? En lugar de ello, enfocas una situación distinta y te pones a trabajar más, empiezas a comprender que a lo mejor no era el camino. Nunca he dejado de capacitarme a la fecha, te soy sincero, sigo tomando cursos, sigo aprendiendo, sigo tratando de hacer mejor las cosas, porque muchos cambios que ha tenido el juego es porque, bueno, realmente nunca he estado satisfecho completamente con lo que quiero lograr. A lo mejor no sé si llamarlo ambición, no sé si llamarlo capricho. Realmente yo creo que es parte de que quieres hacer algo que tienes en la cabeza y hasta cuando lo empiezas a visualizar, lo empiezas a trabajar, va formándose. Entonces, conforme estos pasos, pues vas aprendiendo. Realmente le he tenido mucho cariño a la gente y la gente creo que nos ha respondido de esa misma manera porque saben que he estado trabajando en este camino, pues ahora sí que arduo, y que realmente... pues creo que lo vamos disfrutando bien, o sea, porque esa es la situación. Muchas personas nos han echado, ahora sí que porras, hay otras que nos han echado tierra de que dejemos de hacer esas cosas, que esos sueños, ¿no? Que nos pongamos a chambear. Pero pues en este camino todos tenemos que hacer lo que realmente nos gusta y lo que amamos. Y yo creo que pues en este trayecto ha funcionado, yo creo que bonito, yo creo que bien, ¿eh? Sí, sí, considero lo mismo. El trabajo que estás haciendo tiene plasmada la mejora continua y esto habla de la preparación que has tomado y que te reconozco bastante. Primero porque te caracteriza como alguien muy profesional y preocupado por ser el mejor en su nicho. Es un gusto ver a tanto talento en México y tú en tu apellido, por supuesto, que es Escalera, ya llevas tatuado un camino que te hace seguir escalando. Pero no me voy a poner melancólico, mejor regresemos a platicar sobre las referencias que tiene el juego. Para comenzar, recuerdo que tiene varios escenarios que hacen referencia a nuestro México y sus tantos sitios emblemáticos. Cuéntanos un poco acerca de ello, por favor. Sí, por supuesto. Ahora sí que, mira, a final de cuentas, como te contaba, creo que el videojuego, ahora sí que se decantaba de una manera mágica y sencilla lo que tenía México. Entonces, pues es que a mí mi inspiración siempre ha sido, bueno, vamos a la calle y vemos alguna cuestión en internet, o vemos algún video. Y, por ejemplo, a mí me toca, suponiendo, bueno, veo Xochimilco. Y es directamente, bueno, me pasa por la cabeza completamente. Es un mundo perfecto para un videojuego, o sea, Claro. realmente hasta lo empiezas a ver en píxeles, empiezas a ver las trajineras, el agua, todo el color verde, las flores, la gente, o sea, realmente son detalles que a lo mejor tal vez soy muy viejo jugando videojuegos, pero desde siempre me he preguntado por qué no hay este tipo de cosas de México. O sea, sé que hay otros videojuegos mexicanos, porque sí los hay. Está Guacamil y están, ahorita se me fueron los nombres, pero hay varios más. Tienen estas referencias, pero no es México. O sea, no lo tienes en este mismo tono, en este mismo folclore. Por eso es que yo decidí que estuvieran varias situaciones de las ciudades de México para que tú las vieras y dijeras, es que sabes que yo he estado ahí. O sea, nosotros como mexicanos podríamos reconocerlos, el poder decir, oye, es que en Xochimilco, sí, o sea, hay tantas trajineras, hay una trajinera con un nombre distinto, o sea, está el nombre de tu mamá, de tu abuelita, o sea, de tantas cosas que dices, es que sí, México es así, y el que llegues así directamente a lo mejor a Guadalajara, a Yucatán, te decanta de una forma, ahora sí que totalmente distinta. Yo creo que el parte de que el juego se vea y se sienta tan bonito es porque es un videojuego de México para México. O sea, yo siento que en ese sentido es como que ese, ¿cómo decirlo? Un easter egg de que, ay, es que yo me subí de la trajinera, no sé, en la Panchita. Es que ahí está, o sea, justamente son este tipo de cosas que te ayudan para poder reconocerlo y como te había dicho, yo creo que ahorita lo limité, a lo mejor fue esta cuestión, que sea de México para México, pero creo que eso es lo que hace que funcione aún mejor. Completamente de acuerdo contigo. Lucha Master tenía que cumplir con esta ambientación cultural, pero no fue lo único. Nos vamos
a la historia, la integración de las leyendas, ¿cuáles fueron las que decidiste que tenían que estar presentes? Es que mira, a final de cuentas, en este sentido de que tenía que haber un enemigo, ¿no? Claro. Tenía que haber alguien malo en estas cosas. Sinceramente, conforme a los lugares que vas viendo el ambiente, en las mismas circunstancias, te percatas que los mitos y las leyendas existen por esta misma situación. A lo mejor en Stickermanía, realmente lo dejamos un poco limitado. Te digo, fue una parte nada más de todas las cosas que quiero hacer, porque pues a final de cuentas me sigo preparando para poder hacer todavía algo mejor y que se va armando, pero fue una probadita del potencial que se puede llegar a tener para poder hacer aún mejor las cosas. Entonces, entre estos mitos y leyendas se tenía que escoger adecuado conforme a la zona. Por ejemplo, en Xochimilco, pues bueno, es muy bien conocida la leyenda de La Llorona, que pues a final de cuentas, ay, mis hijos, pues claro que te da miedo, ¿no? O sea, ¿qué te vas a esperar en la noche que tú andes en la trajinera y te salga, ¿no? O sea, espero que nunca pase, pero ahora sí que son este tipo de cosas, y que bueno, después de todo, la Llorona no era mala, o sea, siempre la decantan como un monstruo, como que en realidad era en este sentido triste, porque cuenta la leyenda, bueno, de tantas leyendas, que la Llorona, este grito que tenía de ay, mis hijos, no era porque a final de cuentas ella mató a sus hijos, sino que en la conquista española ella había salido para este sentido de trabajar, y llegaron y le mataron a sus hijos, o sea, quemaron directamente pues donde estaban ella, y justamente pues se volvió, era un árbol, no me acuerdo ahorita el nombre, pero era justamente un árbol, y que esto es lo que da para que se brinde esta tristeza y que su alma esté en pena y que siga todavía triste por este sentido. O sea, yo lo veo muy bonito, hasta poético se siente, pero te das cuenta que entre las mismas leyendas se presta. Por ejemplo, en Yucatán, pues cuentan mucho que hay muchos nahuales. O sea, imagínate que tú de repente pues estés muy normal y que ¡zas!, te sale un gato y de repente se para y se vuelve humano. Entonces, o sea, se decantan tantas tradiciones que tenemos igual por los bosques, ahora sí que por la fauna. Digamos, en Veracruz yo había decidido que eran las brujas de Catemaco. Imagínate que de repente hay una isla que justamente en Catemaco hay una isla de changos. Entonces, cuentan que pues las brujas salen precisamente en la noche y que hacen sus travesuras y maldades, pero te das cuenta que es parte de este mismo folclore mexicano, y que conforme al lugar en donde estés hay un mito y una leyenda diferente. Tenemos que irlas buscando, tenemos que ir sabiendo de ellas. No sé si tú conocías, digamos, en Guadalajara está el vampiro de Guadalajara. O sea, yo al momento que lo escuché, dije, ¡ay, el conde Drácula! Entonces, o sea, te imaginas cosas así, pero dices, el conde Drácula con tequila. O sea, te imaginas situaciones que te brindan algo distinto, y que dices, oye, la neta, qué padre, qué bonito que tenemos todas estas cosas en México y que hay que darlas a conocer. Yo creo que ese como tal es mi labor. Ahora sí que para que las personas conozcan y digan, ay, es que sí, el vampiro y que sus maldades. Hay como todo, ¿no? Como la Llorona, que, ay, es que sí, la Llorona es buena, no es mala. Entonces creo que era esa situación que conforme se diera lugar, tenía que ser justamente la leyenda que se decantara mejor. Y con esto que me platicas, le permitiste a los jugadores ligar no solamente el escenario, sino también los lugares y la leyenda. Toda una historia que nos da una vista 360 grados. Hablando acerca de los personajes que tienes disponibles en la selección, cuéntanos cómo fue la definición de cada uno de estos y cómo lo fuiste adaptando hacia el videojuego. Fíjate que como tal, como sueño, pues siempre lo había soñado. O sea, yo te puedo decir que desde niño quería un videojuego que fuera de lucha libre, o sea, pero en este sentido de lucha libre, nada más que fueran los guamazos. Pues yo crecí viendo las películas justo del Santo, y que lo veías y que se aventaba contra las momias de Guanajuato. Y tú decías, oye, es que qué sorprendente. O sea, sinceramente era muy curioso, porque pues tú veías otros monstruos que ahora sí que les aventaban estacas y demás cosas. Y el Santo agarraba y órale, guamazo al inferior, y les pegaba, y decías, es que creo que es algo que humanamente posible podría suceder, ¿no? O sea, si tú te enfrentas a un monstruo, pues al luchador, ¿no? A guamazos, y que queden en estas cosas. Entonces, yo sí había imaginado que quedaran luchadores mexicanos,
pero no que se fueran agregando cada vez más. O sea, sinceramente he tenido esa posibilidad y agradezco a la vida y a las situaciones que se han decantado de esta forma para que yo pueda seguir creciendo y que las personas se puedan ir agregando. O sea, de estos mismos está Coco Rojo, está Caronte Jr., Ciclón Ramírez, Fishman Jr., o sea, son luchadores que también tienen una tradición muy marcada, que son máscaras muy bonitas, que son muy reconocidos en la lucha libre y que a final de cuentas se van agregando y que reconocen a lo mejor esta pasión que tengo, locura, no sé cómo llamarlo, pero, pero de esta misma cuestión, yo creo que ellos saben que la lucha libre tiene que impulsarse nuevamente de alguna forma. Ha estado decaída en algunos sentidos y desconozco cuál sea el caso, pero pues por ejemplo que ya no hay películas así de justo contra los monstruos Claro. o cosas así. Yo creo que a lo mejor este tipo de cosas ayudan para que pues las personas igual puedan volver a jugar y a sentir esta emoción. A lo mejor nosotros que somos retro, dejémoslo así para que no digamos viejo, retro, vintage, Vintage, lo reconocemos más. Pero, por ejemplo, a lo mejor un niño, tal vez un niño de 5 años que agarre igual y luche suponiendo con Fishman y que diga, es que es Fishman contra los monstruos, es una historia distinta y que posteriormente digan, es que también está Fishman luchando. O sea, son ese tipo de cosas que a lo mejor se empalman solas de una manera para que funcione. Entonces, yo creo que, te soy honesto, yo nunca lo había, o sea, sí lo había soñado, lo imaginé, pero pues hasta es muy curioso que se vaya dando. Me encanta en este sentido. Quiero que se agreguen más personas, quiero que se agreguen más luchadores, porque pues al final de cuentas yo creo que mientras más seamos va a ser mejor. Después de todo creo que en un conjunto podemos avanzar más, pero pues es paso a paso que se pueda brindar bien, que las personas también estén contentas con las cosas que hay, porque naturalmente, bueno, se puede algo así que llenar de todo, ¿no? Claro. Pero el punto es que se hagan bien las cosas, o sea, que se brinde un trabajo adecuado y que, pues, al final de cuentas, represente bien la lucha libre, ¿no? De manera clara, ¿eh? Un luchador que se integra a Lucha Master es sinónimo de que se está reinventando en otra faceta y sobre todo las leyendas que platicas han y siguen dejando un gran legado en el encordado. Qué grato sería ver a tantos de ellos que se inmortalicen en un videojuego. Bien, volvamos a profundizar nuevamente, José, porque sabemos que no todo es fácil. Háblanos sobre lo que significa el camino del desarrollo independiente. ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentaste? Y lo mejor, ¿cómo lograste superarlos? Fíjate que es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque realmente yo te puedo decir, desde niño yo quería ser desarrollador, yo veía los juegos, o sea, yo tengo a lo mejor esta cuestión, esquizofrenia tal vez, pero salía a la calle y al momento, pues a lo mejor iba a la escuela o iba caminando y veía los edificios y yo los imaginaba cual si fueran ya un videojuego. Me acuerdo mucho que mi personaje que utilizaba para que recorriera este camino era primero Mario Bros. Pues sí, es que Mario Bros. Nos tapa a todos, ¿no? El Mario gordito, el del Mario 3 era más chido porque volaba, me ayudaba en ese sentido. Y me acuerdo que iba, por ejemplo, el edificio y pues iba el personaje, iba saltando, iba acomodándose, hasta que llegó un punto que se limitó. Seguí jugando más videojuegos, llegué y conocí a Mega Man X y fue sorprendente cuando vi que saltaba en las paredes y dije, este es el personaje indicado para brincar entre edificios. Entonces, pues yo siempre me imaginaba estas cosas, pero desafortunadamente en el camino, pues tú sigues estudiando, vas marcándote y pues parece que desafortunadamente, no sé cómo llamarlo, ahora sí que no me tocó el poder estudiar en ese momento la carrera para poder hacer desarrollo de videojuegos aquí en México, vaya, ni siquiera existía. Tenías que salir del país o tenías que hacer alguna cuestión extra, a lo mejor en una escuela tal vez que fuera de paga, lo desconozco realmente. Entonces, pues bueno, seguí trabajando, seguí con la vida, seguí con estas cosas. Realmente me acuerdo que en la pandemia fue que empecé a estudiar desarrollo de videojuegos. Tengo poco, la verdad, haciendo estas cosas, aprendiendo. Y dije, ¿sabes qué? En este momento que aprendí hay que seguir, hay que impulsarse, hay que saber más. Lo ves todo color de rosa, porque eso es cierto, si lo ves muy bonito. El paso más difícil que me ha tocado fue este Kickstarter cuando lo lancé. Dije, no, sí, vamos a darle y vamos a impulsarnos y voy a lograr la meta para que pueda ahora sí trabajar como desarrollador.
y pues no logré la meta. Entonces, pues de esta meta, pues realmente te digo que sí te entristece porque sí te duele, pero también aprendes cosas nuevas que tienes que seguir capacitándote, que tienes que seguir trabajando, que no es solamente el hecho de que tengas que hacer pues puramente videojuegos, naturalmente tienes que hacer otras cosas, tienes que seguir leyendo, tienes que seguir trabajando, trabajas en un medio tiempo. Pues yo ahorita como tal no me dedico completamente a trabajar en Escalera Games, aunque pues bueno, yo soy el que hace todo porque básicamente soy el único en la empresa. Entonces, tengo que dedicarme a hacer otras cosas más para poder seguir creciendo, que sigues trabajando, pero es no rendirse. O sea, creo que lo que más me ha enseñado es eso, que tienes que seguir aprendiendo, que día a día tienes que trabajar. Si lo amas tanto, a final de cuentas no es un trabajo. O sea, realmente creo que esa es la cuestión, el hecho de que aunque hagas una simple línea de código, porque pues para mí es difícil, créeme que el aprender de la nada es como, ¿qué? ¿Cómo se hace eso? Pero, pero te das cuenta de que no es no rendirse, o sea, que tienes que seguir y que pues si a final de cuentas eres un luchador, así que tienes que seguir con la máscara puesta y empujar y pues ahora sí que hasta que no te cuenten hasta 3, pues tú tienes que seguir, ahora sí que es una apuesta máscara contra máscara y nunca la vas a perder, ¿no? Bueno, ahorita no la traigo porque Sí. pues no está perdida, pero es que tú ibas a salir enmascarado, ya 2 enmascarados iba a ser rudo contra técnico. Entonces dije, bueno, acá tranquilito, ¿no? Pero justo es aprender que no te tienes que rendir, que tienes que seguir avanzando, que te tienes que seguir capacitando. Aquí, después de todo esto de los videojuegos, es mundial. O sea, realmente, gracias a la apertura del Internet, gracias a la apertura de todas estas cosas, no es solamente que te limites a lo mejor a las personas que estás a tu alrededor, sino que en todo el mundo te pueden llegar a ver, que todo el mundo puede llegar a jugar y que a final de cuentas es un mundo tan vasto que ahora sí que para todos sale el sol, ¿no? Y Claro. que tienes que comprender que no, ahora sí que esto no lo haces porque es que, ay, voy a hacer videojuegos porque me voy a hacer millonario. Nah, patrañas, que lo haces más que nada por amor a todas estas cosas que tú quieres, o sea, y te lo puedo decir que de estos caminos difíciles, yo como, ahora sí que reconociendo a mi niño interior, él diría, oye, la neta, qué chido, lo estás logrando, sigue impulsándote. La verdad es que yo te diría que todo esto no lo hubiera logrado sin mis papás. Ahora sí que ellos me han apoyado mucho, porque ellos me han dicho, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no te deprimas, síguele trabajando, échale ganas, ponte a trabajar, ponte a hacer otras cosas, dispérsate, mírale esto, busca, o sea, realmente sin el apoyo de las personas adecuadas, sin este cariño, creo que sería muy difícil. Naturalmente es un proceso que es complicado, pero todos los procesos tienen que llevar, ahora sí que tanto un inicio como un final, y una vez que se acaba tienes que seguir a lo siguiente y seguir trabajando y dando y dando y dando, así hasta que al final de cuentas, pues en algún momento va a pegar, ¿no? Cheque pega. Por supuesto, siempre hay que ser positivo, aunque sea con uno mismo, para seguir adelante. Qué bueno que platicas todo esto para que también los futuros y presentes estudiantes en el desarrollo de videojuegos tomen el ejemplo que nos describes, y para los que aún no se atreven a sacar su primer versión de videojuego, que se inspiren al escuchar tu historia. Dicen que vean que si hay luz al fondo, una luz de esperanza. Solo hace falta creer, perseguir el sueño. Para cumplirlo, obviamente, este juego nos deja una mezcla de vivencias, aventuras, sonrisas, perseverancia, pero esto aún no se termina. Platícanos, por favor, en qué plataformas está disponible actualmente este juego. ¿O solamente era Steam? Está en Steam el juego y también lo pueden encontrar en Android. De hecho, si nos mandan mensaje en nuestras redes sociales, o bueno, si nos siguen últimamente nuestro link que ponemos, ahí pusimos de regalo ahora sí que justamente este videojuego para Android y está gratis. ¿Qué Entonces, tal? a final de cuentas, para que las personas pues lo puedan jugar, más que nada yo como tal, mire, este juego fue una cuestión muy curiosa, porque al momento de que lo íbamos a sacar, justamente Unity una semana antes había metido un impuesto que fue en cámara Unity. O sea, bueno, yo desarrollo en Unity. Justo yo el videojuego lo iba a sacar completamente gratuito. Iba a ser esta cuestión porque después de todo yo lo quería regalar. O sea, mi sueño en este sentido como tal del videojuego era poder regalarlo.
O sea, era un videojuego de México, para que pues, te divirtieras un rato. Claro. O sea, yo siempre había querido algo que tuviera justamente humor, aventura, que tuviera dificultad, pero que estuviera en español latino. O sea, para que después de todo yo leyera, no sé, chilaquiles, chale, que reconociera cosas pues que tiene México. O sea, que después de todo eso era lo que yo más anhelaba, mi meta y mi sueño era este. Pero Unity sacó precisamente un impuesto que tenía que marcarse entre todos los videojuegos que salieran, no importando cuál, aunque fuera gratuito, ellos iban a cobrar. Desafortunadamente yo tuve que poner este costo, pues era $1, precisamente que estaba puesto para mantener esta situación de que se marcara porque ellos dijeron, es que tal fecha, a lo mejor el siguiente año ya se empieza a cobrar, se empieza a marcar. Dije, bueno, previendo que a final de cuentas no pasaran estas cosas, pero afortunadamente justo antes de que fuera el aniversario, curiosos estos güeyes de Unity, les gusta septiembre al parecer, entonces avisaron que ya no iban a cobrarlo, que no había bronca. Yo creo que naturalmente muchas personas que desarrollan videojuegos se fueron porque pues oye, pues no conviene, ¿no? ¿Cómo es posible que a lo mejor una persona loca como yo que quiere regalar el videojuego, pues le vas a cobrar, ¿no? Es como, oye, pues vamos, ¿no? No seas así. Naturalmente yo creo que comprendieron mucho sentido de las cosas y por eso fue que nuevamente, ahorita ya te lo puedo decir, así que ya se está cumpliendo mi sueño, ahora sí mi sueño plenamente, que era el poder regalar el videojuego, que las personas lo trajeran en el celular, que estuvieran echándose ahora sí que una partidita rápida, porque después de todo, este juego de aventuras es para no tomarse tan en serio. Claro que tiene su dificultad, porque si te envicia, eso sí lo puedo reconocer, está muy marcado, pero es para que, ahora sí que al final de cuentas juegues un ratito, lo apagues, listo, vámonos. Sí, claro, un videojuego por esparcimiento, pero con tintes de estrés. Oye, pero en el abanico de jugadores hay de todos los niveles. Habrá algunos más exigentes que otros. Tú, cuando pensaste en la creación de tu videojuego, ¿consideraste este factor de la dificultad que fuera necesaria dentro del... Sí, fíjate que sí tomé en cuenta todos estos factores. Realmente uno de mis juegos favoritos es Super Meat Boy. No sé si lo llegues a conocer, bueno, si lo has jugado. Este como tal, pues tiene igual este mismo sentido de que, pues es difícil desde el inicio, porque la verdad es que es difícil, pero te va marcando los puntos para que tú te puedas manejar y que sea muy exacto. Y a final de cuentas, este videojuego se convirtió en algo similar, digamos, ¿no? De este sentido. Los primeros niveles son muy bonitos, son ligeros, son tranquilos, pero naturalmente vas subiendo piramidalmente conforme vas creciendo hasta donde ya llega el Mictlán y que dices, bueno, ¿qué diablos está pasando aquí? Naturalmente va enmarcado en un sentido, no es que solamente se agregue la dificultad por agregarla. Yo al momento de que metí ya esta dificultad en el Mictlán, también seguí bajo los mitos y leyendas que tiene. Se supone que en el Mictlán hay diferentes, pues llamémoslos niveles para que sea esta cuestión. Conforme vas avanzando, se supone que se va triturando tu cuerpo para que se purifique tu alma. Entonces ellos manejan muchas obsidianas, manejan muchos justamente picos, hay un jaguar que te destroza completamente si sigues, así que si sigues en movimiento. Éramos un poco bruscos, hay que aceptarlo, pero terminan marcando de que lo que pasa es que tu alma ahora sí que se purifica de tal manera que llegas a quedar a un descanso eterno, como si fueras uno de estos grandes guerreros, el que lo llega a pasar, pues ahora sí que se comprende como si pasaras todo lo malo para llegar realmente a una purificación completa. Esta dificultad también está marcada en el juego. Ahora sí que es justo para que vaya acrecentándose, porque cuando lo pasas es como, vaya, o sea, realmente es algo increíble. Bueno, a mí me pasó, no sé si a ti te ha pasado que llegaste al final y te sucedió una situación similar, pero te hace un descanso como de, oye, este güey estaba loco. O sea, este güey, ¿qué le pasó, no? ¿Por qué se volvió tan loco? Pero al final descansas porque dices, es que lo pude hacer. Parece que es una prueba muy difícil para que digas, es que claro que puedo con eso y puedo con muchas cosas más. O sea, es como si fuera un paso, llamémoslo, muy poéticamente, de lo que pasa en tu vida y que a lo mejor te pasa un mal momento y que pues tienes que superarlo y después sigues algo tranquilo, normal de nuevo. Y así es el ciclo de la vida y que pues es un videojuego, hay que tomarlo con esas ganas, ¿no? Coincido totalmente, dicen,
no será ni la primera ni la última vez. Entonces insistiré en que tomemos los videojuegos por diversión, esparcimiento, distracción o para un mero reto personal. José, ahora quisiera que nos aconsejaras, bueno, más bien que aconsejes a otros desarrolladores indie quienes están tratando de encontrar su nicho en esta industria de los videojuegos, hablando tanto en términos de desarrollo como los del marketing que se le tienen que generar. Mira, yo creo que en el sentido del desarrollo es que se tienen que seguir capacitando a todas las cosas estas, siempre hay algo nuevo, o sea, porque realmente esa es la cuestión, o sea, siempre hay cosas nuevas, tú tienes que seguir aprendiendo sin importar qué, o sea, al final te tienes que actualizar, o sea, claro, en este sentido, naturalmente hay muchas cosas difíciles porque la gente muchas veces llega a ser fea, llega a ser mala, naturalmente no comprenden los sentidos de que a lo mejor es tu primer juego, a lo mejor es tu primer demo, a lo mejor lo que sea, ¿no? O sea, a lo mejor tú estás trabajando por primera vez, o a lo mejor no has comido en días para poder presentar algo, y que a lo mejor ahorraste para una compu y necesitas una compu de mejor nivel, pero pues muchas veces te van a rechazar, o sea, sinceramente te van a rechazar eternamente muchas personas, demasiadas diría yo, porque he buscado hasta revistas, he buscado de todo, streamers, he buscado mucho, créeme, y pues a final de cuentas te llegan a decir que no. Y está bien, o sea, naturalmente están en su papel, ¿no? O sea, yo creo que cada quien puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero el punto es que no te rindas, o sea, tienes que seguir avanzando, tienes que tener mucha hambre para poder seguir creciendo. Y no esta hambre de que, es que me voy a comer el mundo, no, sino que hambre para poder seguir tus sueños, tus metas, y que si tu sueño es hacer un videojuego, pues tienes que lograrlo. O sea, si se llega a tardar un año, o se llega a tardar, bueno, esperemos que no 40, pero se llega a tardar mucho, yo creo que tienes que hacerlo. O sea, y si no sabes cómo comenzar, pues créeme que Internet es una solución increíble. YouTube ayuda muchísimo. O sea, a mí créeme que YouTube de repente buscaba, es que necesito ver cómo hacer el movimiento, por tomar un ejemplo. Y YouTube tenía la respuesta, era como, venga. O sea, realmente hay muchas formas, tenemos la información en la palma de nuestras manos. Yo creo que hay que aprovechar estas cuestiones para poder hacerlo y brincarlo, hacerlo. O sea, sinceramente, no es más. En el sentido de marketing, algunas veces es muy bueno que tú compartas. O sea, simplemente que compartas lo que eres, lo que tienes, tus sueños, y que vayas imaginando cómo podría ser la comunidad que deseas. Yo ahorita, si se dan un paso por nuestras redes sociales, Lucha Masters, ahí sí pueden buscarnos. Estamos en Facebook, Instagram y demás posibles. Comercial no pagado, pero ahí ya saben. Ahorita lo que estoy tratando de compartir es referente al juego nuevo, que tenga estas locuras que quiero, que sea este sentido mexicano muy marcado, pero esta vez quiero ahora sí que competir directamente al mundo. O sea, yo creo que podemos enseñarles muchas cosas que tiene México, demostrárselos a lo mejor en otro idioma, tal vez comprenderlo, el hacerlo en inglés, pero pues bueno, hay que esforzarse para poder hacerlo. Como les digo, yo creo que no se tienen que rendir y que hay que aprender que a lo mejor si no se puede aquí, se puede hacer allá. Entonces, simplemente seguir creciendo y subir la escalera, ¿no? Eso es un peldaño nada más y hay que darlo uno a uno, no hay que brincarse porque se cae uno. Coincido en el llamado a ser perseverantes, pero a la vez pacientes con el proyecto. Por otro lado, hay que considerar que en el camino va a ser largo y te vas a encontrar con las personas que en algún momento sí compartan la misma pasión y visión de tu proyecto y con ellos seguramente se va a concretar alguna colaboración. José, cuéntame, ¿hay algo proyectado para Lucha Master o para tu nuevo videojuego de manera internacional? Sí, claro, mira, ahora sí que justo y quiero avisarles, bueno, que si los pueden seguir justamente tanto en Steam o en Kickstarter, porque nuevamente saqué en Kickstarter. La verdad es que esa es una espinita ahí clavada que me quiero vengar, la neta lo tengo que sacar. Ahí no es nada de que un clavo saca otro clavo, no, la manga, ese sí lo vamos a sacar. Justamente es Lucha Masters, Mighty Lucha. Naturalmente es como la idea más correcta de lo que querían lograr. Después de todo es un videojuego que ya es un multiplayer, pues es lucha libre, te tienes que agarrar a guamazos, como te había contado. Claro. Esta parte del torneo, que vi a la gente que reaccionó, que vi a la gente que estaba contenta, que estaba feliz, y que a final de cuentas es un videojuego que, pues, ¿cómo decirlo?
no es una gran ciencia, o sea, realmente tienes que saltar y pegar. Así que, o sea, vamos, no es que necesites hacer una gran estrategia, bueno, sí te tienes que mover, no hay que dejar que te peguen, pero hacerlo divertido, o sea, hacerlo de este sentido que una persona pequeña puede jugar, o sea, que un niño pueda tomarlo, pueda jugarlo y que también un adulto que compitan y que jueguen y que se note este sentido familiar totalmente mexicano. Yo creo que internacionalmente eso es parte de lo que tiene México y que parte de lo que tenemos que compartir. Yo creo que es en ese sentido plenamente la lucha libre y extra, pues estos mitos y leyendas como te estaba contando, ahora sí que justo del juego anterior, retomarlo bien, con más fuerza, que se note pues más este esmero, este empeño de que se muestren las leyendas, que se vea el charro negro en San Luis Potosí, que te enfrentes a ellos, que realmente haya estas batallas, como te digo, como de película. O sea, realmente a mí me encantaba ver este sentido de niño, de que, ay, es que el santo se enfrenta contra las momias y que les agarraba guamazos. O sea, un personaje naturalmente puede ser un héroe sin que sea ahora sí que monstruoso e increíble, sino que puede ser hasta un pequeño ajolote que se enfrenta contra los monstruos más grandes. Entonces, naturalmente tiene que decantarse de una forma internacional. Como te lo decía, yo sé que sí, aquí en México me quieren mucho y que, y que hay que buscar más posibilidades, claro, pero naturalmente yo creo que a lo mejor es exportarlo hacia otros lugares, a lo mejor a Japón, o vamos a Estados Unidos, a Brasil, a China, a Europa, y que a final de cuentas que reconozcan que también el sentido de trabajo mexicano es muy grato, es muy bueno, y que tenemos buenos desarrolladores y que tenemos que seguir trabajando. Conozco a muchos otros más desarrolladores y hacen un trabajo increíble. Conocí hace poco a los chicos de Creek. Ellos, sinceramente, wow, qué gran trabajo han hecho. Y conociendo igual sus historias, te das cuenta de que pues todo está detrás por parte de trabajo y que tienes que seguir trabajando para no rendirte y lograr realmente esta meta que es seguir haciendo videojuegos. Entonces, creo que para que puedas seguir y sigas disfrutando feliz de esta vida, es hacer lo que amas y yo amo hacer videojuegos plenamente, entonces hay que seguir luchándole. Ahora sí que, pues ni modo, mijo, te toca. Ahora sí que hay que seguirle echando, ¿no? Sí. Ni modo, y yo creo que internacionalmente se puede lograr mucho. Yo creo que hay que abrir ahora sí que ese cascarón y decir, no, es que solamente se limita a México, no. Yo creo que hay que empezar a abrirlo, porque si a final de cuentas, como tú lo dijiste hace rato, pues por eso ahora sí que por eso es la escalera precisamente, para que se suban peldaños y que si yo lo logro, a lo mejor otra persona en el futuro diga, ay, mire ese loquito del centro, lo logró, a lo mejor puede hacerlo, yo que tengo más capacidad puedo lograr algo mejor. O sea, yo creo que ser como una punta de flecha y que otros nos puedan seguir y que puedan seguir creciendo y que se demuestre que en México tenemos mucho por dar. Yo creo que esa es mi labor plenamente. Y con este videojuego que estoy haciendo, estoy seguro que se va a lograr. Estoy seguro de que así será. Y hay algo que no se les olvidará a las personas que pasan por tu stand. A José Escalera lo verás con su máscara de lucho o hasta la botarga, invitándote a disfrutar de Lucha Master. Se me ocurre algo, José. Tendría manera de pregunta. Si alguien se quiere sumar a tu proyecto, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, fíjate que ahorita como tal, en ese sentido, para los luchadores y demás, pues sería ahora sí que platicarnos vía redes sociales. Perfecto. Ahora sí que toda la cuestión de la vida se soluciona en las redes, ¿sí? Ahora sí que mandas un mensaje y te contesta, no sé, en la otra parte del mundo, ¿eh? Es algo bello. Sí, sin duda. En ese sentido, yo creo que eso se puede comunicar, se puede platicar realmente. Ahora sí que estamos abiertos a diferentes ideas porque eso también naturalmente se brindan cosas distintas. En ese sentido yo creo que es ir trabajando conforme a lo planeado, conforme a lo que está estructurado y dependiendo de eso, si a final de cuentas queda bajo ese sentido y se puede ampliar, pues qué mejor. Si no, pues a final de cuentas pues nos podemos seguir en redes sociales, muchas veces eso también ayuda. No, es que créeme que es algo magnífico porque me ha tocado que ahora con otros desarrolladores nos han dicho, bueno, es que sabes que a lo mejor yo ahorita como tal no te puedo dar trabajo, pero te puedo invitar a una convención. Ah, pues vámonos. Claro, O sea, justo, o viceversa. O sea, yo les aviso de que, oye, es que sabes que, pues la verdad ahorita yo como tal, pues es que no tengo las posibilidades de poder contratar a alguien,
pero te puedo mandar a lo mejor con otro estudio, que ellos sí a lo mejor sí están contratando. O te puedo mandar a lo mejor con el hecho de que, oye, es que sabes que va a haber una convención, ahorita próximamente hay una en Mexicali, va a estar padre por si gustan ir. Y como tal, pues a lo mejor y no puedo ir, ¿no? Pero a lo mejor personas que sí están allá, que a lo mejor nos conocen, es como, pues es que yo puedo ir, yo sí puedo conocer. O sea que yo creo que todo este sentido de los videojuegos en México tiene que ir creciendo de esa manera, con este apoyo que todos nos tenemos que ir dando la mano paso a paso, o sea, porque creo que vamos en pañales, y pañales es poquito, más bien es mucho, diría yo. Entonces, naturalmente tenemos que ir creciendo entre todos, y creo que se puede dar algo increíble ahora sí que entre más seamos, va a ser mejor. Sí, por supuesto, ya como tú lo estás mencionando, hay que ayudarnos como comunidad y más allá como mexicanos, como compatriotas. José, ¿tienes algún mensaje final para la comunidad gamer? Claro que sí, mira, fíjate que me gustaría agradecerte a ti por la invitación, por decir que por echarte este platicadita. Nos faltó el cafecito y Claro. una conchita para que, así chopeadita, para que valga la pena. Pero pues yo les puedo decir que como desarrolladores se tienen que aventar, tienen que hacer las cosas, y como mexicanos también tienen que hacer las cosas, que sigan sus sueños, que sigan con esta pasión, que sigan haciendo lo que aman y que nunca se rindan. Ahora sí que tienen que hacer plenamente que su vida valga la pena. Y yo creo que para que eso sea así, tienes que hacer lo que amas. Entonces, sin duda alguna, tienen que seguir luchando, porque somos mexicanos y nos toca ponernos la máscara y aventarnos. Así que hasta que la campana no suene y que perdiste la máscara, hay que seguir luchando. De manera literal, todos somos luchadores y nos unimos contigo, José. Muchas gracias, en verdad, y pues esperemos que se cumpla. O sea, a final de cuentas, yo creo que podemos hacer muchas cosas, tenemos una creatividad y un talento exclusivo, ahora sí que como mexicanos, entonces hay que explotarlo. Ahora sí que básicamente ese es el detalle, ¿no? Hay que explotarlo y hay que creer en sí mismos para seguir avanzando. Con esto vamos a cerrar este capítulo donde desenmascaramos a otro mexicano talentoso, José Escalera. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti, y pues ya saben, nunca dejen de jugar. Nos vemos. Bye, bye.